Mis amigos de mi canal de YouTube, les saluda nuevamente J. Javier Córdoba, pues aquí nuevamente en sintonía, pues iniciando el mes de octubre, ya casi ya cerca de acabar el año, ya 2 meses más de terminar. Bueno, aquí pues con la bendición de Dios, pues en sintonía, ¿no? Bueno, mis estimados, pues igual desearles que a todos pues, arranquemos un nuevo mes. Bueno, en este día pues voy a comunicarles un tema, pues un tema cristiano, una historia pues de mucho oído, tal vez otros no. Es nada más y nada menos que la historia de Desmond II, el héroe de guerra que no utilizó ni una bala, que salvó más de 70 personas en la Primera Guerra Mundial cuando pelearon contra los japoneses. Así que este tema es también dedicado para los jóvenes adventistas de la iglesia del Portón de acá de Santo Domingo y en Quito, pues unas amistades de la iglesia adventista de la Carolina también que tengo que compartirles también. Así que a poner atención a nuestros oídos y vamos a escuchar la historia de este héroe, que suma más a los héroes de la Biblia como David, Sansón, Abraham y muchos más. Así que acompáñame a descubrir quién fue Desmond II. Vamos a ver. Vamos ahí, dice Desmond II, el héroe de guerra que salvó a 100 personas de la muerte sin disparar una sola bala. Dice acá, la guerra generalmente, dice, deja historias llenas de dolor, sufrimiento y tristeza. Sin embargo, este es el relato que deja de manifiesto que los conflictos armados también tienen lados humanos. Se trata de la historia de un soldado estadounidense llamado Desmond II, un hombre que sin percutar una sola bala en el combate salvó la vida de un centenar de compañeros, ¿no?, durante la guerra. Y según un reportaje del New York Times, Desmond nació el 7 de febrero de 1919 en una pequeña ciudad de Lynchburg, Virginia, Estados Unidos. Sus padres fueron Tom y Bertha II, quienes fueron claves en su formación valórica. Dice, resulta que Tom era un pastor de la iglesia adventista del séptimo día, lo que llevó a que su hijo creciera fuertemente influenciado a estas creencias, ¿no? Sin ir más lejos, Desmond buscó desde siempre aplicar los mandamientos en su vida. Dice, cotidiana, el mismo que reconoció posteriormente que sentía un fuerte compromiso por el que dice no matar. Desde los años de la Segunda Guerra Mundial, entre 1939 a 1945, concordaron, ¿no?, la juventud de dos, quien en ese tiempo deseaba seguir un camino similar de su familia, pero el destino quiso que estuviera presente en aquel conflicto, ¿no? Vemos aquí, ¿no?, algunas imágenes, ¿no? Dice aquí, consumado el ataque japonés Pearl Harbor en 1941, los Estados Unidos llamaron a los jóvenes a integrarse al ejército, a servir a su país. Desmond no fue la excepción, fue reclutado por las fuerzas aliadas. No obstante, el ingreso no tuvo un exento de polémica. Si bien el joven inicialmente expresó su deseo de servir a su país, desde inicios hizo un hincapié en que no utilizaría ninguna arma. O sea, Desmond, fiel a eso, que iría a la guerra, pero con la misión de salvar vidas, ¿no?, pero no a matar. O sea, estaba prohibidamente prohibido. O sea, él desde muy pequeño se había grabado ese mandamiento, el quinto creo que, no matarás. O sea, eso como que él, intocable era tocar ese pecado o sobrepasarlo, ¿no?, o quitar una vida, ¿no?, de otra persona. Dice, en simples palabras, eso significaba que dos podía desobedecer la orden de un superior jerárquico, aludiendo a motivos religiosos o éticos. Por su parte, él mismo declaró que se consideraba un cooperador de la conciencia o un servidor de Dios en el país, como le decía, ¿no? Y se negaba rotundamente a utilizar el arma, ¿no? Por eso los compañeros lo molestaban, hacían como el famoso bullying, ¿no? Y se burlaban más que todo de Dios, ¿no? Dice aquí, según un reportaje del medio inglés de Telegraph, el joven fue incluido en el cuerpo médico de la 77 División de Infantería, en el cual le respetaron
sus creencias al pie de la letra, ¿no? Dice, incluso dejándolo hacer reposos los sábados como dicta su religión, ¿no? O sea, a pesar de todo, o sea, respetaron, ¿no? Los de la división de infantería, ¿no? Dice, de acuerdo al propio relato de Desmond, aquella determinación generó que muchos de sus compañeros lo criticaban e incluso se burlaban de él. Dice, muchas personas en ese entonces consideraban que él no iba a ser el real aporte dentro del ejército, o sea, lo que consideraban inútil, de que qué va a hacer este chico aquí, pues sin utilizar armas, o sea, de qué nos sirve tener un compañero que no quiere colaborar o disparar un rifle al enemigo contrario, ¿no? O sea, no nos sirve de nada. Pero más tarde, como dice la historia, inútil o bueno, para tan cobarde lo que le criticaban sus compañeros, pues fue el que le salvó la vida a 100 personas, ¿no? Y estarían agradecidos, ¿no? Con Desmond, ¿no? Dice, de resistido a leyenda. Dice, el 1 de abril de 1945, Estados Unidos, dice, dio inicio al asalto anfibio de sus marines a la isla de Ryukyu, en Japón. El inicio de la misión era sumamente complejo, ya que debían escalar un acantilado de 120 metros antes de llegar a las posiciones enemigas. O sea, era un despeñadero bien alto, ¿no? O sea, para los que han visto la película, ahí es una roca inmensa, o sea, un muro, donde Desmond con su hombro bajaba a sus compañeros, a los heridos, y los va a traer un cabo, y él con toda la fuerza los sostenía para que no se caigan de un solo golpe. Dice acá, se estima que el grupo tardó un día en subir toda esa distancia, aunque luego vino lo peor, ya que los japoneses los estaban esperando con fuego armado, ya los estaban cazando los japoneses. Dice, de largo alcance, por lo que la isla se formó un nido de balas, similar al de Normandía. Fue en ese momento que ese objetor de conciencia demostró que su valía, ya que en vez de refugiarse para evitar las balas enemigas, se internó, en el lugar y fue rescatando uno a uno de sus compañeros que iban cayendo, o sea, los heridos, ¿no? Los iba, a través de que Desmond se iba arrastrando para que no lo pillasen los japoneses, se escabullía de las balas, los iba jalando y le iba a caer en su hombro y lo iba amarrando tras ese cabo que era largo, ¿no? Y lo iba bajando con la fuerza, o sea, recordemos también que Desmond también estaba bastante herido, ¿no? Dice, para muchos esta fue considerada como una misión suicida. Sin embargo, para dos era la forma de servir a su país sin disparar ni una sola bala. Una forma de quedar con su conciencia tranquila. De esa manera, él se convirtió en la persona encargada, dice, de rescate de soldados que habían sido heridos y tenían posibilidad de sobrevivir. Inicialmente Desmond optó por cargarlos sobre sus hombros, como les dije, ¿no? E ir a dejarlos al borde del acantilado para que pudieran bajar solo con las cuerdas o el cabo, ¿no? A medida que pasaron los días, los marines fueron avanzando en posiciones, por lo que el joven creyente debía también internarse en lo que era la isla, que estaba llena de minas y nidos de ametralladoras, o sea, bombas enterradas en el piso, o sea, cuál enorme sería la fe de Desmond, ¿no? De ponerse a orar durante el ataque, ¿no? Pedir fuerzas a Dios de que no fuese atacado, porque en su cabeza estaba de rescatar, de ser un ejemplo más, o sea, él no pasaba, o sea, no se le pasaba a ser un héroe de su país, sino de hacer la obra de que Dios lo había mandado, o sea, era su propósito de llegar al escuadrón ahí militar, fue para salvar 100 vidas, ¿no? Y esa labor se extendió desde aquel 1 de abril hasta 21 de mayo de 1945, se solo detuvo el impacto de una granada que cayó cerca de su posición, la cual hirió de gravedad y le fracturó un hueso de la pierna derecha. Aquí ya
Ya vemos que Desmond ya lo hirió una bomba fuertemente en la pierna, ¿no?, derecha. No obstante, su acto más heroico vino para después, ya que el hombre se negó a utilizar una camilla que le habían ofrecido para evacuar, cediéndola a uno de los compañeros que tenía una herida más profunda. De acuerdo a una nota de Washington Post, en este instante Desmond rompió en parte de su juramento, ya que tomó un rifle de caza para entabillar su pierna y poder caminar hasta el campamento que tenía instalado cerca del área de donde fue herido. De acuerdo al relato de sus compañeros, en ese entonces el joven cristiano se había convertido en un verdadero emblema de valentía y coraje para los demás. Incluso las personas que se burlaron de él en un inicio le manifestaron su respeto. De acuerdo a los relatos de la época, en ese tiempo Doss dormía 4 horas diarias y no tomaba descanso, ya que el cuerpo médico constantemente necesitaba ayuda para evitar más bajas durante la campaña. Si bien el joven reconoció que había salvado a 50 personas durante su estadía en Japón, su grupo dentro del ejército estimó que había socorrido al menos de 100 hombres, tanto dentro como fuera del campo de la batalla. Dice, citado también, medio agrega que Doss volvió enfermo de tuberculosis a Estados Unidos en septiembre. Si bien tuvo tratamientos con antibióticos, los médicos debieron extirparle un pulmón para garantizar su sobrevivencia. Dice, en octubre del año 45, el presidente norteamericano de ese entonces, Harry Truman, lo condecoró con la Medalla de Honor como forma de agradecimiento por lo hecho en la isla de Ryukyu en meses antes. Uno de los soldados que estuvo en Japón en ese entonces, Fred Hacklick, declaró años más tarde, dice en la NBC News, que Doss fue uno de los pocos que recibió aquel premio por la labor noble. La mayoría de todos ellos, ¿no?, receptores de la medalla de honor, recibieron su medalla por matar a alguien. Mi amigo recibió la suya por haber salvado vidas, ¿no? O sea, esa medalla fue mucho más que la que les habían dado a los compañeros de Doss, ¿no? Fue una medalla heroica, ¿sabes? Como Dios manda, ¿no? O sea, fue algo que Doss no se esperaba ser condecorado en su país, ¿no? Dice aquí, vidas después de la guerra, Desmond Doss regresó a Estados Unidos para llevar una vida tranquila, como lo fue en su infancia. Dice, fue así como finalmente se radicó en la ciudad de Piedmont, Alabama, Estados Unidos. En su vida siguió ligando fuertemente a la iglesia adventista, siendo colaborador en actividades benéficas, relatando su historia y en la vida, ¿no?, personas desamparadas, angustiadas, ¿no? En noviembre de 1970 un hecho lamentable marcó su vida, ya que tuvo una sobredosis accidental de antibióticos que lo dejó sordo a perpetuidad. Desmond tuvo 2 matrimonios, el primero con Dorothy Schutte en 1942, quien a la postre moriría y lo dejaría viudo. Luego se casó con Frances Dumas en 1993, con quien vivió hasta su deceso en el 2006. Desmond murió el 23 de marzo del 2006, ¿no? Si bien fue un hombre que siempre quiso tener una vida alejada del foco de atención, su historia inspiró a la creación de libros, documentales de Estados Unidos, muchos de ellos encontrándose con su calidad objetora a su conciencia. Dice, así su biografía fue lanzada en 1967, que se dominó como el héroe más importante o improbable. Dice, también se exhibió un documental con su vivencia, en la cual se llamó El objetor de conciencia, siendo lanzado en el 2004. O sea, esta película fue mucho mejor que Salvando al Soldado Ryan de Tom Hanks, Lágrimas de Sol de Bruce Willis. O sea, fue una película, o una historia más que todo, que inspiró a muchos, ¿no? De un soldado que nadie pensaba que iba a salvar vidas. O sea, todos lo creyeron que no iba a hacer nada, que estaba perdiendo el tiempo. Los generales, pues los comandantes superiores de ahí, pues decían, pues ten el arma, si te niegas a disparar, pues
te regresas. O sea, él se negó a regresarse porque su misión era estar ahí, o sea, era algo que Dios lo había mandado. Así que les dejo, voy a compartir un poco de las imágenes de quién fue Desmond II. Compararse el video es un poquito largo, pero espero que les sirva de todo. Y al final no te olvides darme un enorme like y suscribirte a mi canal, así que vamos. La Medalla de Honor del Congreso de los Estados Unidos es la condecoración más prestigiosa otorgada a personal militar en reconocimiento de excepcionales actos de valor en combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, este galardón fue entregado a 400 prestigiosa otorgada a personal militar en reconocimiento de excepcionales actos de valor en combate. Durante la Segunda Guerra Mundial, este galardón fue entregado a 472 soldados, marinos y pilotos estadounidenses, por muy notorias acciones de combate como la destrucción de manera individual de enteros emplazamientos enemigos, por la también solitaria defensa de un punto estratégico durante horas en contra de una abrumadora superioridad numérica, por el rescate de un número impensado de compatriotas heridos en el campo de batalla, por el derribo de excepcionales cantidades de aviones enemigos e incluso, en varias ocasiones, por el sacrificio del individuo a cambio de la salvación de su escuadra o pelotón. Sin embargo, de entre estos casi 5 centenares de excepcionalmente heroicos soldados, existió uno en particular, quien salvó a decenas de sus compañeros poniendo en constante riesgo su vida mientras se negaba rotundamente a disparar en contra de sus enemigos. Bienvenido a la armería. Hoy te contaré sobre el soldado que recibió la medalla de honor sin disparar una sola vez. Desmond II nació en 1919 en Virginia, Estados Unidos. Desde su muy temprana juventud, sus padres le inculcaron una muy estricta formación religiosa como un adventista del séptimo día, una ramificación del cristianismo que, entre otras cosas, predica que la segunda llegada de Jesucristo es inminente y se caracteriza por una postura radicalmente en contra de la violencia, yendo tan lejos como para favorecer una dieta mayormente vegetariana como forma pasiva de practicar este precepto de no violencia. Desmond llevaba sus actividades diarias siempre en estricto apego a las enseñanzas de la Biblia y considerando a los 10 mandamientos como las reglas principales que regirían su existencia día con día. Sin embargo, a sus 23 años, el 1 de abril de 1942, 4 meses después del ataque japonés a Pearl Harbor, Desmond II se unió al ejército de los Estados Unidos para contribuir a la causa de su nación, en la que él consideraba era una guerra justa. A pesar de las claras implicaciones bélicas y violentas que tenía el hecho de haberse convertido en soldado, Desmond juró desde su primer día en uniforme que no levantaría un arma de fuego en contra de ningún ser humano bajo ninguna situación, convirtiéndose así formalmente en un llamado objetor de conciencia. Fue asignado a la 77ª División de Infantería, y durante sus primeras semanas de entrenamiento, su oficial al mando nunca dejó de presionarlo para que llevara su rifle consigo en todo momento, a lo cual Desmond se negaba una y otra vez a pesar de ser considerado así más como una debilidad para su grupo. Esto propició que sus mismos compañeros de unidad se burlaran de él incesantemente y lo hostigaran sin descanso mientras trataba de leer su Biblia o de ir a la iglesia todos los sábados. Aun cuando el rol de Desmond fuera cambiado posteriormente al de médico de combate, su dieta estrictamente vegetariana y sus periodos de descanso distintos de 40 kilómetros del pelotón de hazaña en combate de Desmond II. Como era de esperarse, en cuanto los estadounidenses llegaron a la cima del risco, fueron recibidos por muy intenso fuego defensivo japonés, acumulando en pocos minutos un gran número de bajas entre sus filas y prolongándose el enfrentamiento durante varios días más. A la quinta mañana, mientras Desmond y su unidad se encontraban asaltando una de las guarniciones japonesas, la explosión de una granada hirió a 4 de sus compañeros que atacaban otra posición enemiga.
Abandonando inmediatamente a su grupo para socorrer a los heridos, 2 atravesó bajo permanente fuego japonés la tierra de nadie que dividía a ambos grupos, arrastrando a las víctimas una por una de regreso a la zona segura.